Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. Hoy vamos a continuar hablando sobre el metabolismo de las lipoproteínas. El día de hoy vamos a hablar sobre los receptores de lipoproteínas. Así que vamos con la introducción y adelante. Muy bien, continuamos con el metabolismo de las lipoproteínas y el día de hoy hablaremos sobre los receptores de lipoproteínas. ¿Qué son los receptores de lipoproteínas? Estos receptores están involucrados en el metabolismo de las lipoproteínas. Normalmente son proteínas especializadas que se van a encargar de reconocer específicamente a una o más de las apoproteínas que se encuentran en la superficie de las lipoproteínas. Estos receptores se localizan en las membranas celulares y cumplen un rol fundamental en el metabolismo lipoproteico. Entre los receptores más estudiados se encuentran receptor BE o LDL, el receptor E y los receptores Scavenger. Aquí tenemos los receptores para lipoproteínas. Tenemos el receptor, su localización, el mecanismo y tenemos las lipoproteínas. Entonces el receptor BE lo vamos a encontrar en el tejido hepático, donde normalmente reconoce ApoB y ApoE, y en las lipoproteínas LDL, IDL, HDL. El EDLL receptor tiene una localización extrahepática. El mecanismo todavía no se conoce con precisión, pero se piensa que reconoce a las VLDL. Tenemos el receptor E, que se encuentra en el tejido hepático, reconoce exclusivamente ApoE y este va a estar en los remanentes de kilomicrones. Lo mismo que el LRP1, que lo vamos a encontrar en las paredes arteriales y en los macrófagos. Estos reconocen a la LPL, LH en los remanentes de kilomicrones. Tenemos el receptor de VLDL que está en tejido adiposo y en el tejido muscular. También reconoce el remanente de kilomicrones, de VDL, IDL y de HDLC. Estos tres tipos de receptores, como vemos, tienen localizaciones distintas, pero reconocen las mismas lipoproteínas, los remanentes de kilomicrones, los VLDL, los IDL y los HDLC. Tenemos el receptor basurero o el receptor Scavenger, que se está presente en macrófagos. Este es un mecanismo no regulable y normalmente reconoce LDL modificadas, IDL, beta VLDL, LP alfa. Tenemos el receptor SRB1, que lo vamos a encontrar en ovarios, en la corteza adrenal, en el testículo, en el hígado. Reconoce APO1, APOA2, C3. Su regulación normalmente tiene que ver con el colesterol y esto está relacionado con las HDL. HDL, el receptor ABCA1, este normalmente se encuentra en tejidos extrahepáticos, reconoce con APO1 y tiene su regulación está relacionada con la toma de colesterol. Otra vez está presente en las HDL. Estos dos receptores, el SRB1 y el receptor ABCA1, están relacionados con el metabolismo HDL. Muy bien, vamos a ver algunas características del receptor de la LDL, receptores ApoB, ApoE. El receptor fue descubierto por Goldstein y Brown en 1976 en los fibroblastos de los pacientes afectados por hipercolesterolemia familiar. Se cree que presenta una estructura de homodímero. Su gen se encuentra en el cromosoma 19. Cada cadena está formada por una glicoproteína transmembranal con 5 dominios diferentes y 893 residuos de aminoácidos. Presenta un extremo
más externo, muy ricos en aminoácidos de carga negativa, con el que interactúa con las regiones positivas de la ApoB100 y de la ApoE. Su afinidad por la ApoE es superior a la que presenta por la ApoB. El rol metabólico de los receptores BE consiste principalmente en la fijación de partículas LDL e IDL, aunque también puede tomar partículas HDL ricas en colesterol que presentan ApoE. Las distintas lipoproteínas se unen a este receptor a través de la ApoB100 y de la ApoE, siendo la afinidad por esta última considerablemente mayor que por la ApoB100. Una vez que la lipoproteína se ha fijado al receptor, se produce la invaginación de la membrana a nivel de las fositas cubiertas, formando así vesículas de endocitosis. En un primer momento estas vesículas se hallan recubiertas de clatrina, pero rápidamente los complejos lipoproteína receptor aparecen en vesículas irregulares, desprovistas de clatrinas, llamadas receptosomas. En esta etapa los receptores se disocian de las lipoproteínas y son reciclados hacia la membrana celular. Las lipoproteínas son vehiculizadas o llevadas hacia estructuras multivesiculares que se fusionarán con los lisosomas. Los constituyentes de las lipoproteínas son degradados por las hidrolasas ácidas. El colesterol esterificado es hidrolizado por una colesterol esterasa ácida, y entonces el pool de colesterol libre originado regula distintos procesos fundamentales para la homeostasis celular. Va a provocar la inhibición de la 3-hidroximetil glutarilcoenzima A reductasa, HMG-CoA reductasa, que esta es una enzima clave para la síntesis intracelular del colesterol. También va a provocar la estimulación de la acilcoenzima A colesterol-acil transferasa, ACAT, que promueve la esterificación del colesterol libre, que se depositará en el citoplasma bajo la forma de colesterol esterificado. Y por último provoca la inhibición de la síntesis de más receptores BE. Bueno, aquí tenemos este receptor, acá tenemos los 5 dominios que lo forman. Aquí está el primer dominio, segundo dominio, tercer dominio, un dominio transmembranal y la parte interna de este receptor. Entonces, en esta parte es donde se unen la lipoproteína a través de de la apoproteína B100. Entonces, función, fijación del ligando. Acá tenemos las mutaciones que se han observado en esta parte del receptor, en este dominio del receptor. Así, por ejemplo, en el exón 2 tenemos una asparagina por glicina, en el exón 3 tenemos serina por leucina, acá tenemos glicina o ácido aspartico por ácido glutámico, tenemos ácido glutámico en el exón 5, ácido glutámico por lisina, y en el exón 6 tenemos asparagina por ácido aspartico, por asparagina. Esta otra parte del receptor es un homólogo del precursor del factor de crecimiento epidermoide. Esta región va a estar glicosilada. Acá tenemos también las mutaciones que se presentan en estas regiones. En el exón 10 vamos a tener glicina por aspartico, en el exón 11 glicina por ácido aspartico, 12 tenemos glicina por valina, en el 13 tenemos cisteína por tirosina, también tenemos cisteína y por un aminoácido de terminación, y acá tenemos prolina por leucina. En esta parte, en esta región, vamos a encontrar cadenas de azúcar que normalmente tienen enlaces tipo O. Esta parte es muy importante porque estas cadenas tipo O le van a dar una estructura con una conformación tridimensional a este receptor. Cuando estas cadenas de carbohidratos tipo O se ven alteradas
por algún fenómeno celular, entonces este receptor pierde su conformación y aunque tenga los demás dominios funcionales, ya no puede fijar a las lipoproteínas. Entonces una alteración en la glicosilación de esta región del receptor provoca un mal funcionamiento y puede llegarnos a ocasionar alguna hipercolesterolemia. Muy bien. Vamos a ver ahora el receptor E. El receptor E también es conocido como proteína relacionada con el receptor de LDL1, LRP1. Es una glicoproteína transmembranal que tiene un peso molecular de aproximadamente 600 kilodaltons y está constituida por 4526 aminoácidos. Se encuentra en diversas células animales. El papel metabólico de los receptores E consiste en la unión de los remanentes de kilomicrones, también de las IDL y también de las HDL que estén ricas en colesterol y que además presenten ApoE. Las distintas lipoproteínas se van a unir a este receptor a través de la ApoE. No obstante, para lograr la internalización de los remanentes lipoproteicos, no solo basta con la interacción receptor-ApoE, sino que también es necesario que la lipoproteína se encuentre unida a la lipoproteína lipasa e interactúe adecuadamente con los proteoglicanos de la matriz extracelular del hepatocito. A diferencia del receptor BE, el receptor E no es regulado por la concentración intracelular del colesterol. Tenemos el receptor scavenger. Los receptores scavenger SR son diversas proteínas localizadas en la superficie celular. Tradicionalmente estos receptores han sido involucrados en el reconocimiento de lipoproteínas modificadas y altamente aterogénicas, tales como las LDL acetiladas, LDL glicosiladas, LDL oxidadas, entre otras. Su presencia en macrófagos es la base de un modelo de aterogénesis altamente difundido. Según este modelo, las LDL ingresan a la pared arterial, sufren modificaciones químicas de su estructura, por ejemplo oxidación, y entonces son captadas por los receptores scavenger de los macrófagos. Dado que este proceso no es regulado por la concentración intracelular de colesterol, los lípidos se acumulan progresivamente en los macrófagos, los cuales se convierten así en células espumosas. Más adelante vamos a ver con más detalle este proceso. En los últimos años ha sido posible caracterizar una importante variedad de receptores scavenger gracias al desarrollo de las técnicas de clonación del DNA. Cada uno de ellos puede tener diferentes ligandos y a su vez un mismo tipo celular es capaz de expresar distintas clases de receptores scavenger. Los más estudiados desde la fisiopatología de la aterosclerosis son el CD36, el receptor que se parece a una lectina para las LDL oxidadas, el LOX1, el CD36 se expresa en monocitos, macrófagos, células de músculo liso y plaquetas, mientras que el LOX1 inicialmente fue descrito como un receptor scavenger específico de células endoteliales, aunque subsecuentemente se identificó también en monocitos, macrófagos, células de músculo liso y plaquetas. Brevemente, la función de estos receptores consiste en mediar la endocitosis de lipoproteínas aterogénicas, particularmente las LDL oxidadas. Y muy bien, aquí tenemos un resumen de la endocitosis de las LDL mediadas por receptor. Aquí tenemos las lipoproteínas de baja densidad. Acá tenemos el receptor LDL. Es un mismo receptor, va a hacer cientos de viajes. ¿Qué es esto?
Desde aquí tenemos un pH fisiológico de 7 a 7,2. Tenemos que las lipoproteínas se unen al receptor. A través de esta unión vamos a gastar unidades de GTP para generar GDP, para generar estas vesículas endocíticas. Estas vesículas otra vez van a ser degradadas, ¿sí? Para esto se va a requerir el gasto de ATP, y aquí vamos a tener proteínas de la familia de las HSP70 que se van a encargar de degradar estas vesículas. Nos van a dejar a los remanentes de las lipoproteínas, se van a fusionar con los lisosomas, ¿sí? Aquí vamos a tener un pH de 6 que va a permitir la degradación de las lipoproteínas. Nos vamos a generar el colesterol libre, que ya sabemos que va a regular la expresión de estos receptores. Mientras más colesterol haya, entonces estos receptores van a dejar de regresar a la superficie. Estos receptores, una vez que han dejado su contenido de lipoproteínas, regresan a la superficie para repetir nuevamente el ciclo, reconocer proteínas de baja densidad, formar vesículas endosómicas, ser degradados, fusionarse, dejar colesterol y nuevamente. Este receptor, como ya vimos, va a ser regulado por el colesterol. Proteína relacionada al RLD, LRP1. Es un gran receptor de membrana con estructura muy semejante al R-LDL. Es un receptor multifuncional, reconoce más de 30 ligandos, participa en el metabolismo de lipoproteínas, tiene una regulación de la actividad de proteasas, identifica remanentes de lipoproteínas que presentan ApoE, es capaz de unir enzimas lipolíticas como la lipoproteína lipasa, que intervienen en la unión de las lipoproteínas. Su RNA mensajero se expresa en la mayoría de los tejidos y su proteína se encuentra principalmente en hígado, cerebro, placenta y tejido adiposo. Transporte reverso del colesterol, que este es el receptor SRB1, que es un receptor Schamberger, que es de la clase B y tipo 1. Entonces aquí tenemos las HDL que van a tener sus ésteres de colesterol en el interior. Vamos a ver que estas HDL presentan ApoA en su superficie. Acá tenemos el receptor. Las HDL se unen a través de la ApoA al receptor, y esto provoca que los lípidos se transfieren hacia el interior de la membrana celular. Acuérdense que esta membrana lipídica, aquí tiene una parte polar, aquí está esta unión, y esto permite una especie de conducto por el cual atraviesan los ésteres de colesterol. Una vez que esta HDL ha liberado el mayor contenido de este colesterol hacia el interior de la célula, entonces se provoca un cambio conformacional en este receptor, lo que provoca la liberación de esta HDL, que ahora ya no tiene ésteres de colesterol. Muy bien amigos, pues con esto hemos terminado el video del día de hoy. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar tu comentario. Si te gusta el video, deja tu like. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y a que actives la campana para que estés al pendiente de los nuevos videos que subimos al canal. Y solamente me queda darte las gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.